Así es, me importa un pito si te gusta o no te gustan mis fotos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y vamos a dejar en claro un tema de por dónde va la cuestión esta de andar opinando en redes y por qué y de alguna manera, y si sirve para algo y si no sirve para nada, y qué tenemos que aprender de toda esta movida. Y lo primero que quiero decirte es que necesitamos entender el alcance del me gusta, no me gusta. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Qué utilidad tiene en todo esto? ¿Por qué muchas veces nos manejamos solamente con ese parámetro? Fíjate. Por gusto entiendo un sistema de preferencias individual o colectivo. Esto lo dice Valeriano Bozal. La colectividad que hace suyo el sistema puede definirse a partir de criterios diversos: sociales, políticos, geográficos, cronológicos, culturales, económicos. ¿Está? Es posible también hablar de gustos de época, pero también del gusto de una determinada clase social o de un colectivo. Pero entendemos por gusto a ese sistema de preferencias, que puede ser individual o que puede ser del conjunto de la sociedad o del conjunto del grupo con el que me muevo, y que puede estar influenciado por todas estas cuestiones sociales, políticas, geográficas, culturales, sociales, de todo tipo. Entonces, cuando nos enfrentamos a una imagen, empieza este tema de empezar a entender el me gusta, no me gusta. Y tenemos que entender que los juicios de gusto son inmediatos. O sea, no son el resultado de toda una argumentación y de todo un fundamento. Eso pretenden ser verdaderos, ¿viste? Pero, y para todo verdadero, pero se emiten con cierta autoridad, vamos a decir, ¿no? O sea, que decimos, esto me gusta, esto no me gusta por tal y cual cosa, y ahí vamos definiendo. Estos gustos predican cualidades de los objetos. O sea, hablan de ellas con cierta certeza, si hablan bien enfáticos, pero esas cualidades no son propias de los objetos, ni tampoco son proyecciones de los sujetos. O sea, son simplemente ideas nuestras que nos hacemos, y sobre todo en una primera mirada. Así que estos simplemente constituyen formas de mirar, no son razonamientos con determinados argumentos, nada por el estilo. Hacen intervenir a los sentidos, pero ojo, no se limitan solamente a los sentidos, ¿tá? Sino que hay esas cuestiones, como veníamos diciendo, de cultura, de sociedad, de las experiencias de vida. Todo esto lo manifiesta Valeriano Bozal, que es un experto, un historiador del arte, y que de alguna manera se enfrenta con todas estas cuestiones y con muchos debates estéticos. Pero empezamos a ver que el tema del gusto es un tema muy relativo en el hecho de que va a estar influenciado por cuestiones que no van a venir de un análisis muy profundo o de una argumentación muy certera. Simplemente llano. Algo que me gusta y no me gusta, y no sé muchas veces por qué. O la mayoría de las veces no sé por qué viene ese gusto o falta de gusto. Entonces, ¿por dónde pasa la cuestión de poder determinar aquello que me gusta o que no me gusta? Ojo, que nosotros también, como fotógrafos o como creadores de fotografías o de obras de arte, llamarlo como quieras, no podemos estar sujetos a lo que gusta o no gusta. Aparte, porque hay una cuestión en todo esto. O sea, yo no estoy haciendo la foto como para que te guste a vos, sino para que me guste a mí. Yo no estoy haciendo la foto para que tenga tu aprobación, sino para que yo poder expresarme visualmente. Ya sé, el comentario igual es ahora: ay, Gustavo, qué arrogante con eso, sos un arrogante porque... Primero principal, vamos a parar un poco la mano. Primero principal, ¿qué sé yo quién es el que está diciendo me gusta o no me gusta? O está bien por esto o aquello. ¿Qué fundamento esgrime? Ninguno. Me parece que es más linda de tal manera. Y para mí no, y se terminó la discusión. O sea, esta es la parte que no encaja en esto. No pasa por una cuestión de ser soberbios o cosas por el estilo. Pasa por una cuestión de ser ubicados. Si yo voy a omitir una opinión sobre el trabajo de alguien, la obra de alguien, lo que generó alguna persona, tengo que tener un fundamento, tengo que tener algo que respalde aquello que estoy diciendo, que vaya más allá de lo que a mí me parece. Porque ya vemos que lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta o no me gusta está influenciado por un montón de factores, como decíamos, sociales, culturales, de experiencia de vida, de sociales, del grupo donde me muevo. O sea, hay un montón de cosas
y que no tienen una lógica o no tienen un fundamento establecido. ¿Está? Entonces, atenti con esta cuestión. Atenti con esta cuestión de que aquellos me gusta o no me gusta, o aquellos consejos, entre comillas, tenemos que tomarlo con pinzas. Porque, ¿qué me habilita para poder dar una opinión de algo? El conocimiento, perfecto. Pero un conocimiento que tenga que ver sobre todo con ¿qué? Con lo estético. Porque estamos hablando de una actividad estética, la fotografía. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que tener un fundamento, un conocimiento, un respaldo estético para dar una opinión sobre una obra estética, lo primero que tendría que empezar, aparte de estudiar y de leer sobre el tema, es vivir experiencias estéticas. La experiencia estética se vive cuando nos exponemos a actividades estéticas. La experiencia estética se ve posibilitada por el conocimiento previo y trascendente del término belleza. O sea, cuando yo sé lo que es belleza, yo sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque conozco todos los argumentos y los fundamentos que llevan a establecer si esto está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, más allá que me guste o no me guste. La experiencia estética se ve posibilitada por el conocimiento previo y trascendente del término belleza, que se capta a partir de vivir la experiencia de exponernos a eso que cognitivamente, o sea, por el conocimiento que tenemos, podemos denominar bello. La producción de lo bello, de la belleza, se da en forma de una obra de arte. Entonces, ir a museos, ir a conciertos, ir a aprender y a darle placer a nuestros sentidos, como es el tema de las degustaciones, las catas de vino, el tema de la aromaterapia. Hay un montón de cosas, hay un montón de actividades que nos permiten estimular nuestros sentidos, tener conocimiento de ellos y saber de alguna manera qué es lo agradable y qué no es tan agradable. O por qué nos gustan determinadas cosas y por qué no nos gustan otras cosas. Por ejemplo, hay un fotógrafo, David LaChapelle, lo deben conocer, muy buenas fotos, un genio fotografiando el tipo, tiene una calidad técnica impecable, tiene un discurso muy interesante, tiene, digamos, comunicacionalmente el tipo expresa lo que quiere expresar, está muy bien, digamos, desarrollado su discurso visual, perfecto, con una estética muy determinada, muy de esta onda kitsch, muy de esta onda así del absurdo, de ese tipo de cosas, ¿no? Bárbaro. A mí no me gusta. Pero todo que no me gusta lo que el tipo, no me gusta lo que él dice y expresa. Yo creo que la sociedad tiene esperanza, la sociedad puede cambiar, la sociedad y un montón de cosas que no son tan como las presenta solamente él, del absurdo y ese tipo de cosas. Entonces, me parece que sí puede haber un cierto reconocimiento de alguien como un excelente artista y después tener mis fundamentos o mis por qué no me gustaría ver su obra, o no me gusta ver, si bien la conozco, la he visto, la he analizado. Porque esa es la otra cosa, yo no puedo decir no me gusta y no sé nada de eso. Yo no me gusta. ¿Te averiguaste algo? ¿Sabés de qué, por qué, dónde viene, quién es? Cosas que vamos a hablar ahora. Entonces, acá empezamos ya a trascender el simplemente me gusta, no me gusta. Por eso no te define un me gusta o no me gusta en las redes sociales. O la opinión de algo que diga me gusta o que no me gusta. Punto. O sea, atento, que algunos dicen, bueno, pero está bien, a vos no te gusta, no, que te digan que no te gusta, pero que te digan que sí, te den un like o te digan que te gusta lo que estás haciendo, sí te parece bueno. No del todo, o sea, no tampoco me afecta. ¿Te gusta el trabajo? Sí, qué bueno. ¿No te gusta? Qué bueno. ¿Qué quieres? Punto. Yo siento que expresé bien lo que quería expresar. Ahora, si viene alguna persona con autoridad a decirme, Gustavo, yo creo que vos estás hablando de esto, aquello, lo otro, o querés expresar tal cosa, sí, yo quería tal, porque no hubiese quedado mejor si hacías así, o ponías esto, pará, ¿y por qué eso? Y por tal y cual cosa. Hay todo un fundamento, un respaldo y algo que, perfecto, eso es otra historia. Eso es otra cosa. Pero el me gusta, no me gusta, que te ponga mal porque te dicen no me gusta, o porque aparezca un alumbrado, no un iluminado, un alumbrado decirte, no, esa foto no está bien porque así no se hace. ¿Quién somos, querido? Entonces, calmémonos en ese sentido. Vamos a avanzar un poco más en esto porque se va a poner interesante. La producción de lo bello, de la belleza, se da en forma de una obra de arte. Así que de la experiencia estética depende que un objeto sea reconocido como obra de arte o no. Ahora, ¿qué cosas tomamos en cuenta para este análisis? Bueno, según el lugar y la época, existen y han existido distintos contextos estéticos en esto. Atenti.
O sea, hay contextos sociales, culturales, políticos, históricos, económicos, que van a influir en el creador de la imagen y, por supuesto, son fundamentales a entender el porqué de esa imagen, por qué la hizo así. O sea, son todas cosas que influyen en el creador de la imagen y, por supuesto, son fundamentales para entender el porqué de esa imagen en su influencia social, en lo que vivió, histórico, económico, político, lo que sea. ¿Está? Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo ha influido todo eso? Los movimientos, las cosas que ocurrían a nivel social. La evolución, o sea, sabemos que, por ejemplo, la fotografía fue un disparador importante para el impresionismo. Y cómo las vanguardias también trajeron un montón de cosas que revolucionaron la pintura o distintas expresiones visuales plásticas. Ahora, todos estos parámetros también influyen en el que mira. Atento, ¿eh? O sea que por un lado tenemos el autor, bueno, genial, perfecto. Pero por otro lado también tenemos aquel que mira, aquel que observa, aquel que de alguna manera juzga, vamos a decir así, nuestra obra. Así que, porque en él también hay una influencia, digamos, social, cultural, económica, de un montón de parámetros que lo van a influenciar a la hora de ver una obra de arte. Así que el observador no tiene un papel pasivo en la lectura de la imagen. El observador aporta de él a la lectura. Puede ser recrearla dándole un sentido distinto al que le dio el autor. ¿Por qué? Porque su experiencia es distinta, su realidad es distinta, su época. Hay una cuestión, un factor temporal que también influye tremendamente, ¿no? Y no todos van a tener en cuenta las circunstancias del autor a mirar su foto. Probablemente muchos no conozcan al autor y no conozcan muchas circunstancias de por qué se expresaba así. Cada persona es portadora de una personalidad. Una personalidad que se fue construyendo con su educación, su formación, su cultura, su sociedad, las relaciones que tiene o que ha tenido, las experiencias de vida. Todo eso forma el carácter de una persona. Y todo eso va a influir en la lectura de la imagen, en la interpretación del mensaje, en cómo puede llegar o no una u otra cosa. ¿Está? Y eso afecta también a lo que se entiende de la obra. Por eso es importante que cuando yo voy a analizar o a disfrutar o a juzgar o a lo que sea una obra de arte, tener ciertos conocimientos que me van a permitir avanzar sobre ese análisis, no solamente aprovechando la obra de arte en sí, sino que lo que yo pueda llegar a transmitir sea también constructivo, en el caso que esté dando una opinión. Pero también en todo esto, no solamente esos prejuicios o esos análisis se basan en quién soy, en mi personalidad, en eso, sino también influye dónde vemos la foto. No es lo mismo que una foto la veamos en las redes sociales, en Instagram, o que la veamos en un portal dedicado específicamente a fotografía, o que vayamos a una muestra o en un museo, o en una galería de arte, donde ya entendemos que debería tener otra jerarquía para estar ahí. No siempre es así, pero bueno. Entonces, ¿qué cosas vamos a analizar o qué cosas puedo tener en cuenta en el análisis de una imagen para poder entenderla, disfrutarla, apreciarla, poder nutrirme de eso que veo? Para el análisis que vamos a hacer ahora, es importante tener conocimiento, porque vamos a tener que analizar un montón de cuestiones técnicas, comunicativas, estéticas, y para eso tengo que estudiar. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. En el primer punto tenemos los atributos fotográficos, ¿tá? Que los vamos a dividir en dos. Los atributos icónicos y los inherentes. Los icónicos son los elementos del mundo físico que podemos reconocer dentro de la imagen. En este caso es el violín, el arco, el reloj de bolsillo, las gafas, el estuche del violín, billetes, monedas, dinero dentro del estuche, están las partituras. Los atributos inherentes son los propiamente fotográficos. Podríamos abarcar la cámara, que puede ser una cámara de formato medio, 35 milímetros, lo que sea.
el encuadre, la iluminación, el enfoque, el tiempo, el movimiento, la composición, la distancia focal con la que se trabajó, la iluminación, si fueron flashes o qué entendemos. Por más que no tengamos la información del autor, ¿qué podemos de alguna manera nosotros, vamos a decir, adivinar dentro de la imagen? 2. La forma y el contenido. Este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque el contenido, que es lo que interpretamos, nos hace reflexionar sobre el motivo fotográfico, cuál es su discurso y cómo se ha realizado la narrativa visual. O sea, qué relación tienen entre sí los diferentes elementos que aparecen en la imagen. Es decir, el contenido. Entonces acá vemos que hay un violín que nos da la idea de un instrumento, si bien hoy en día también es algo moderno, pero el violín, algo que tiene muchísimos años. Vemos un reloj de bolsillo, eso es algo que nos da antigüedad. La base de la mesa, de madera, así rústica. Las gafas, características quizás de gente grande. ¿Está? La relación de que haya dinero dentro del estuche nos puede hacer pensar que es una persona que toca en la calle. Pero el tema de que estén esas partituras ahí nos habla de alguien que también sabe de música, o sea que no es simplemente un improvisado. Por ahí estaremos con el contenido, o sea, tratar de entender cuál fue la idea que nos quiere transmitir el autor y qué elementos buscó en el mundo físico para transmitirla. Cuando hablamos de la forma, al analizar la forma, vamos a basarnos en los aspectos inherentes, o sea, cómo el fotógrafo utilizó los recursos técnicos para expresarse, teniendo en cuenta sus limitaciones y posibilidades. A ver, el fotógrafo acá no está haciendo la foto en la calle. Me da la idea y me está queriendo sugerir que es un músico que toca en la calle por el dinero dentro del estuche, pero me muestra una mesa rústica, de madera, como vieja. O sea, como que el sujeto, vamos a decir, es el violinista, que puedo pensar que es un anciano, por lo que me quiere decir, vino y dejó las cosas arriba de esa mesa. Entonces hay una iluminación bastante barroca, o sea, poco luminosa, con puntos de luz específicos. Hay toda una serie de elementos que me permiten entender cómo fue trabajando técnicamente y entender por qué. Fíjense que el encuadre es bastante cerrado, no me muestra mucho más allá. No quiere que sepa qué hay más atrás, a los costados, sino que me centre pura y exclusivamente en ese momento de la realidad de esa persona. Puedo tener en cuenta el género. Los géneros nos ayudan a entender un conjunto de reglas. Y comprender estas convenciones nos permite, en cierta manera, delimitar el tratamiento, o ver cómo está el tratamiento de una imagen. Nos ayudan a entender ese conjunto de reglas que pertenece a uno de esos géneros en particular. Entonces, no es lo mismo leer una fotografía de retrato en estudio que una fotografía de paisaje, o una fotografía espontánea que una fotografía creada o armada. Esto sería un bodegón. El bodegón, te diría que en el 95% de las veces o más, es armado, es construido para transmitir una idea en particular. Así que esto deberíamos juzgarlo dentro de las posibilidades de un bodegón. Entonces decir, pero ¿por qué no aparece allá atrás el violinista? ¿Y por qué no aparece esto? ¿Y por qué no pone aquello? ¿Y por qué no se ve todo la calle? Que ya sería un reportaje, nos vamos a otro género. Porque el autor trabajó sobre el género del bodegón. Punto. Entonces vamos a trabajar la lectura en ese género. También es importante si se puede conocer al autor. Se obtiene una valiosa información contextual al saber quién es el autor, si pertenece a una cierta escuela artística, con qué otras fotografías se relacionan. En la hermenéutica esto se traduce en saber qué se dice, pero también quién lo ha dicho. Entonces, al conocer al autor hay un montón de realidades o de situaciones de ese autor que yo puedo poner sobre la mesa a la hora de analizar la imagen. ¿Cómo era su situación social, histórica? ¿Qué estaba pasando donde él vivía? ¿Qué cosas ocurrían? ¿Cómo pensaba él? ¿Tengo información de lo que él piensa o lo que él cree? Y eso a mí me sirve mucho para poder analizar la obra. Lo hizo porque él quería expresar algo, lo hizo por un encargo simplemente. O sea, cuando estudiamos historia del arte, estudiamos mucho ese tipo de cosas. No es simplemente fechas y nombres. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál entendemos qué es el propósito del autor? ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuál es su intención? Porque todas las cosas las lleva a un determinado punto porque tiene una intención determinada. Así que ahí es donde analizo la parte alegórica. ¿Qué representa esa imagen? En base a todos los puntos analizados. Es el mensaje final de la foto, es lo que el fotógrafo quiso transmitir. Ahí tengo que entenderlo. Entendemos que el fotógrafo codificó esa imagen de esa manera particular para expresar a través de un mensaje específico un tema determinado.
¿Qué representa para mí? ¿Cómo me afecta? ¿Qué es lo que yo entiendo de esa imagen? ¿Qué es lo que debería pensar? Cuando empezamos de alguna manera a desarrollar este tipo de cosas, cuando empezamos a mirar de esta forma, empezamos a ver que hay todo un mundo impresionante y empezamos a disfrutar las fotos como obra de arte. Ese es el punto. ¿Está? Claro, el disfrutarla como obra de arte ya nos permite trascender ese simple hecho de mirar fotos para copiarlas, para aprender, por ejemplo, sino a disfrutarlas y a reflexionar sobre aquellos mensajes que nos pueden dejar o aquellas sensaciones que nos producen. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión con respecto al tema, me gustaría que me digas qué te parece todo esto, cómo lo ves, cómo analizás vos una fotografía. Por ahí hay algunos puntos que sería también interesante incorporar para analizar en esto. Pero bueno, lo importante es que sigamos relacionándonos, que te suscribas al canal, cosa de poder recibir siempre información de cuando estoy publicando y de que sigamos interactuando para seguir aprendiendo. Así que bueno, la cosa es que disfrutes de este material, lo aproveches y que nos volvamos a encontrar dentro de una semana en una nueva charla de fotografía entre Mate y Mate.